por esas necesidades. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, versículo 15. Capítulo 15, versículo 13. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Lo tenemos todos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, en primer lugar, Señor, venimos agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas. Sabemos que somos inmerecedores y que habían mejores que nosotros. Ahora, Dios, con corazones agradecidos, contritos y humillados, venimos delante de ti, Señor. Ponemos, Señor, a ti nuestras cargas y nuestras debilidades. Sabemos, Dios, que dentro de este lugar hay personas con cuerpos, con moléculas, con órganos enfermos. Levantamos a ti nuestras manos, sabiendo, Señor, que todo don perfecto, que toda sanidad viene del Padre. Señor, pedimos al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, que en esta mañana los cuerpos enfermos son sanos, Dios. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Carolina, que tú la sanes en esta hora y que tú restaures, Dios, esos órganos. Señor amado, los cuerpos enfermos en esta hora sean declarados sanos por tus llagas, Dios amado. Ahora, amado, todo espíritu, Dios, que controla todo cuerpo, Señor, controlado por el diablo, sea expulsado, Dios. Los demonios sean liberados de los cuerpos, Dios, y que tu Espíritu Santo llene, Dios, esos corazones. Ahora, Dios, sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos habla. Espíritu Santo, toma tú el control, que seas tú el que hables, seas tú el que ordenes los pensamientos, seas tú el que quites la venda de nuestros ojos. Ahí en su lugar dígale: Espíritu Santo, quiero que me hables al Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? El título de esta mañana es el Dios de toda esperanza. El Dios de toda esperanza. Y lo repetimos todos juntos para que se nos quede de lo que vamos a hablar en esta mañana. Repitámoslo todos: el Dios de toda esperanza. La carta del apóstol Pablo a los romanos era dirigida a una iglesia en donde el apóstol Pablo puso mucho esmero. Se dice que cada uno de los que integraban esta iglesia podían haber sido ya sea personas que habían sido convertidas en el Pentecostés o personas que habían sido convertidas por la predicación del apóstol Pablo allá en Asia. La iglesia que estaba en Roma era una iglesia que Pablo consideraba como uno de sus terrenos, lugares donde él ya había sembrado el evangelio. Esta iglesia tenía grandes dificultades y grandes disyuntivas. Una de ellas y una de tantas era de que había una gran división y había un gran conflicto entre dos grupos. El grupo número uno eran los judíos creyentes al evangelio, y el grupo número dos eran los gentiles, aquellos que no conocían la Torá, aquellos que no conocían el canon hebreo y que eran sumados a la nueva ola del cristianismo. Mientras ellos estaban en este gran conflicto entre si aceptamos a los gentiles, si aceptamos a los no judíos, el apóstol Pablo entonces escribe toda esta carta para unificar y les hace ver de que Dios, por medio del evangelio, aceptó a judíos y a gentiles,
Y por medio del Evangelio ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay ricos, ya no hay griegos, ya no hay nada, sino que solamente hay un solo cuerpo que ha sido aceptado por la sangre de Cristo. Y el apóstol, escribiendo en una de sus cartas, les empieza a hablar de la esperanza. Esa esperanza pues que no avergüenza, esa esperanza que nos da la confianza. Y llega al grado donde les habla del Dios de la esperanza. Y el Dios de la esperanza es ese Dios en el que usted y yo confiamos. ¿Cuántos confían en el Dios de la esperanza? Y ese Dios de la esperanza es el que Pablo les habla. Y les dice, el Dios de la esperanza es el que los hará primero creer. Y cuando ustedes crean en ese Dios de la esperanza, lo que va a haber en resultado es que sus corazones van a ser llenos de paz, de gozo, y lo que tiene el Padre va a ser delegado a los hijos. Y lo que va a suceder en sus corazones es que como el Dios de esperanza tiene tanta esperanza, sus corazones también van a abundar en esperanza. ¿Cuántos quieren que sus corazones abunden en esperanza? Y eso es lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos, que el Dios de la esperanza, por medio del creer, les dé paz, les dé gozo y los sobreabunde en esperanza. Y todo esto se da con un factor importante, que es un poder sobrenatural que quedó en esta tierra después de que Jesús terminó su ministerio. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Y es por medio del Espíritu Santo que hay gozo, que hay paz y hay esperanza en los corazones de los seguidores de Cristo. Iniciemos entonces definiendo qué es esperanza, para entender al Dios de la esperanza. La esperanza es entonces, definiéndola, aclarándola y ampliándola, la esperanza es la seguridad. La esperanza es sinónimo de confianza. La esperanza es sinónimo de una realidad. La esperanza es sinónimo de seguridad. La esperanza entonces es seguridad, es confianza, es certeza. Y lo opuesto a esperanza, ¿qué es? Lo opuesto a esperanza es desesperanza. Lo opuesto a esperanza es desconfianza. Si esperanza es confiar, entonces lo opuesto es desconfiar. Si esperanza es tener una certeza y una convicción, entonces lo opuesto es vivir en una desconfianza. Se dice que muchas veces para tener relaciones estables, tanto de parejas o relaciones laborales o relaciones de negocio, lo que se necesita, el factor fundamental para que una relación funcione es la confianza. Nadie puede hacer negocios con una persona que desconfía. Nadie puede tener un empleado a una persona que desconfía. Nadie puede tener una relación de esposo a esposa en una relación de desconfianza. La confianza entonces es vital para que la relación fluya. Si no hay confianza, si no hay seguridad, si no hay certeza, entonces hay desconfianza. Y donde hay desconfianza, entonces no hay paz. Y donde hay desconfianza, entonces no hay alegría. Y donde no hay alegría, entonces no hay gozo. Y donde no hay gozo, la persona no puede vivir en tranquilidad, en armonía y en seguridad. Mire todo lo que trae la desesperanza. Mire todo el caos que genera en el ser humano la desconfianza. Yo le hago a usted la pregunta: ¿por qué usted lleva sus ahorros al banco? Porque usted confía en el banco. Pero porque usted no le da
¿por qué usted dentro de la casa ahí anda escondiendo las moneditas y los billetillos? ¿Por qué no los deja sueltos? Vamos a ver. Porque usted sabe que el montón de mañosos que hay dentro de la casa. Si aquí se roban las escobas, imagínese, ya no se diga dejar un billete de esos caretones. Entonces, la confianza es vital para una relación. La confianza es determinante para una relación. La confianza que pueda tener el hijo para con el padre es vital para que usted viva una vida plena y tranquila en Dios. La confianza que el hijo, cuando el bebé se agarra de su padre, no puede caminar y se agarra de su padre, el bebé confía en que su padre jamás lo dejará caer. Y la confianza, la seguridad y la esperanza dentro de los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Tiene que, primero, estar dentro de nuestros corazones. Y segundo, esa seguridad, esa certeza, no solamente tiene que estar dentro de mi corazón, sino que dice el apóstol Pablo, tiene que rebosar abundantemente. Entonces, el creyente tiene que vivir con corazones abundantes de esperanza. Si un creyente no tiene esperanza dentro de su corazón, si un creyente tiene desesperanza, si un creyente vive en desconfianza, si un creyente vive en inseguridad, es que algo malo está pasando en su vida, es que algo no está computando, porque así como es el Padre, tiene que ser el Hijo, porque Dios es un Dios de toda esperanza y de tal manera tienen que ser los hijos, llenos y abundantes de toda esperanza, llenos y abundantes de toda confianza, llenos y abundantes de toda seguridad. Y eso es entonces la esperanza, aquella que se funda en la fe de las Escrituras, aquella que se funda en la fe de las promesas de Dios, aquella que se funda en lo eterno. La esperanza, pues, entonces no es un excesivismo de positivismo, porque el positivismo es cerrar los ojos y decir no va a pasar nada. Pero la esperanza y la confianza es abrir los ojos, ver el caos de este mundo, ver los asesinatos, ver las muertes, ver las enfermedades que hay en derredor nuestro, verlas, palparlas y vivir en medio de un mundo corrompido y tener la esperanza que el Dios de toda esperanza puede hacer lo corrompido en santo, lo sucio en limpio, lo putrefacto en algo maravilloso. Eso es esperanza. Cambiar lo que no se puede cambiar. Teniendo entonces en claro qué es esperanza, sabiendo que es seguridad, certeza y confianza en las promesas y en las escrituras de nuestro Dios, entonces lo que sucede en nuestras vidas muchas veces es lo siguiente: que vivimos tristes, vivimos desesperanzados, vivimos desconfiados, y para todos nosotros es una desconfianza. No confiamos en nadie, en nada ni en nadie. Y nuestra vida es una vida llena de puños agarrados, en donde no queremos aflojar. Es más, decimos y confesamos y sabemos que al morir de esta tierra volaremos con Cristo. Pero desconfiamos tanto de lo que decimos que no nos queremos morir. Desconfiamos tanto de lo que decimos que si yo hago una encuesta ahorita y digo, levante la mano el que está listo para que la chirina lo venga a traer ahorita ahí en esa puerta, ¿quién se apunta? Vamos a ver. Yo soy el primero, que si yo veo la muerte ahí, yo le digo, espérame, solo déjame por lo menos terminar el mensaje y después si quieres llévame.
porque desconfiamos de lo que decimos, porque nos entristecemos, porque nuestra base está puesta en las alegrías temporales y en lo temporal. Entonces, el creyente va perdiendo desconfianza, va perdiendo confianza y se va llenando de inseguridad y vive vidas llenas de inseguridad, cuando debería vivir vidas llenas de seguridad y plenitud y confianza. Y la confianza es el combustible del ser humano. La confianza y la fe es la energía interna que nos mantiene vivos. Vaya usted a un hospital y hable con un enfermo que pierde la esperanza. Ese enfermo se muere el mismo día. Pero vaya usted donde un enfermo que tiene hijos, que tiene una familia, que tiene por qué vivir. Ese enfermo no quiere morirse, porque aún hay esperanza dentro de su corazón, porque hay fe dentro de su corazón que Dios lo puede sanar y que Dios lo puede restaurar. Cuando la persona pierde la esperanza, cuando la persona pierde la seguridad, cuando la persona pierde la confianza en Dios, esa persona olvida el gozo, pierde la seguridad, pierde la alegría, pierde la paz y la inseguridad invade en su corazón. Y por eso es que la carta a los tesalonicenses dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y lo que sucede en nuestras vidas muchas veces es que nos entristecemos porque la promesa no llega. Y decimos hace rato, desde pequeño, desde que estoy aquí, desde que yo recuerdo que vengo, dicen que Cristo ya viene y no ha venido. Nos entristecemos, perdemos la confianza, caminamos y nos vamos olvidando de las promesas del Padre para con el Hijo. Y nos vamos entristeciendo y no nos vamos dando cuenta de que nosotros somos un pueblo especial, adquirido por Dios, diferente a los otros pueblos, porque los otros pueblos no tienen esperanza, pero los hijos de Dios tienen esperanza. Y esa diferencia le marca a uno, le da la gasolina, nos levanta para ir a trabajar, nos levanta para ir a hacer lo que tenemos que hacer, nos levanta para venir a la iglesia, nos levanta para seguir confiando que el que prometió la buena obra en nosotros es poderoso, es fiel y es justo para terminarla. Así es que si usted dice, estoy triste, si usted dice, no tengo seguridad que voy a lograrlo, hay muchas personas que dejan de venir a la iglesia porque no pueden dejar su vicio. Hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy pecador, cuando debería ser todo lo contrario. Es en la iglesia donde necesitamos pecadores como tú y como yo. Es en la iglesia donde necesitamos pecadores como tú y como yo, que sean llenos y revestidos de toda esperanza. Es en la iglesia donde necesitamos personas imperfectas como tú y como yo, para que en nuestra imperfección no se gloríe nuestro nombre, para que en nuestra imperfección sea el Padre glorificado, para que en nuestra imperfección no sea nuestro nombre resaltado, sino que en nuestra imperfección se note que es Dios el que trabajó en nosotros. Y las personas, al ver lo difícil que es dejar de mujeriar, dicen, no puedo. Bajan los brazos y dicen, es imposible dejar esta otra mujer. Me atiende, me pega unas acariciadas y unas besuqueadas que yo quedo así. Y es difícil. Y es meramente imposible. Pero en el momento justo que tú pierdas la esperanza, en el momento justo que tú pierdas la confianza que Dios te puede sacar de tu hoyo, en ese momento la persona se muere. Y al perder toda esperanza, lo único que te espera
es el cementerio espiritual. Y por eso es que hay que entender entonces la esperanza como es. Y para entender la esperanza hay que saber que hay dos tipos de esperanza. El primer tipo de esperanza es la esperanza que supuestamente se ve. Y la segunda tipo de esperanza es la verdadera esperanza. Y hay una característica primordial, esencial en la verdadera esperanza. ¿Y sabes cuál es? Que la verdadera esperanza tiene que ser de la siguiente manera, y te lo ejemplifico. La verdadera esperanza, si tú estás parado en una parada de autobús, tú estás esperando el bus que venga. Mientras tú estás en la espera del bus, el bus que aún no aparece, eso es esperanza. Entonces tú estás en el aeropuerto esperando el avión que te va a llevar al cielo. Entonces tú y yo estamos en este aeropuerto, en esta parada terrenal con vistas y puntos celestiales. Entonces nosotros estamos aquí en esta parada y estamos, ¿han visto ustedes las personas en las paradas cómo nos ponemos? ¿Cómo empezamos a huesear? Cuando no vemos, cuando hay un gran gordo que nos para enfrente y no nos deja ver, ¿qué hacemos? O lo movemos o hacemos 2 o 3 pasos para adelante. Casi nos pasa un carro y nos va a atropellar, pero como nosotros estamos tan pendientes de la esperanza, no nos importa hasta que nos pasen atropellando. Si no lo vemos de acá, nos hacemos para atrás. ¿O no? Si no, me hago más para atrás. Y si no, me voy de bravucón adelante de la fila, aparto a todos y digo, yo quiero ver el bus que estoy esperando. Todo el tiempo en que tú no estás viendo el bus que viene a traerte y que viene a llevarte a tu destino, todo ese tiempo es la verdadera esperanza. Porque la característica de la verdadera esperanza es la que no se ve. La esperanza es la que no se ve. Eso es esperanza. Cuando tú estás, pasan las 5, pasan las 7 y no aparece el bus. Eso es esperanza. Pero está la esperanza que es cuando ya aparece el bus. Y ya cuando lo ves venir y ya te está subiendo, esa es la esperanza que se ve. Entonces hay dos tipos de esperanza. La esperanza que se ve y la esperanza que no se ve. La esperanza que se ve, cuando te subes al bus, esa no es esperanza. Porque ya vistes, porque ya tocaste el bus y ya te montaste al bus. Eso no es esperanza, porque estás tocando, estás palpando, porque estás viendo y estás ya dentro del transporte. Y es por eso que las personas se decepcionan, porque su fe está anclada en la esperanza que se ve, en lo tangible. La gente está anclada en sus cuentas bancarias. La gente está viendo sus empleos. La gente está viendo sus casas, sus adquisiciones, sus posesiones. En eso anclan su esperanza y su confianza, en una falsa esperanza que se ve y que no es esperanza. Pero hay una esperanza que sí es esperanza, y esa esperanza es la que no se ve. Y esa que no se ve es esa que te tiene inquieto. Ahí viene, no viene. Ahí viene, no viene. Me va a dejar, ya es tarde. Esa esperanza que no se ve es la verdadera esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos, dice el apóstol Pablo a los romanos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo aguardaremos, dice Romanos capítulo 8, versículo 24. Entonces, el creyente tiene que vivir inquieto, como Dios lo tiene inquieto, esperando con paciencia la esperanza real, la que no se ve. Esa que nos inquieta, esa que nos dice, ¿será que estos hermanos nos están dando terapia? Y hay muchos que entran en duda. Hay muchos que dicen, es que yo ya, eso de creer en Dios, e inicias procesos de cuestionamiento de tu fe. Pero lo que sucede es que si hay cuestionamiento y hay incredulidad, primero ya perdiste el gozo, primero ya perdiste la paz, primero ya perdiste la fe, y por ende en ti ya no hay seguridad en lo que tú creíste desde pequeño o grande. Entonces por eso usted ve que la persona empieza a tambalear y a moverse de un lugar a otro, de una iglesia a otra. Y es por eso que usted ve personas que están dentro del cristianismo y después se pasan al musulmán. Después del musulmán se pasan al mormón y después del mormón se pasan a los testigos de Jehová, porque dentro de ellos no hay seguridad, no hay certeza, no hay confianza en lo que han creído. Han dejado su fe, han dejado su confianza en el Dios de toda esperanza. Y se entristecen y empiezan a buscar la verdad dentro de sus corazones, pero no la hallan, porque han desconfiado del Dios de toda esperanza. Pero el Dios entonces, teniendo en claro qué es la esperanza y los dos tipos de esperanza, sepamos entonces que Dios es un Dios de toda esperanza, que Dios es un Dios de toda confianza, que Dios no es un mortal para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un Dios verdadero. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice en Números 23, 19? ¿Acaso Dios es efímero? ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿Acaso Dios no puede cumplir lo que promete? Los hebreos estaban en esa gran disyuntiva. Habían sido esclavizados por Egipto, habían pasado años y décadas y años y la esperanza no llegaba. Pero ¿acaso Dios no cumplió sus promesas con Abraham? ¿Acaso Dios no cumplió y que le dijo, de ti haré una gran nación? ¿Acaso Dios no cumplió sus promesas para con los hebreos? ¿Acaso Dios es un Dios mentiroso? Dice Números. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, es el Dios fiel, el que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen todos sus mandamientos, dice Deuteronomio 7:9. Y lo que sucede muchas veces es lo mismo que le pasó a los hebreos. Empezaron a desconfiar porque vieron y confiaban en lo que estaban viendo. Y empezaron a desconfiar, empezaron a entrar en desesperanza, entraron a entrar en desconfianza de Dios, empezaron a adorar ídolos, se crearon sus propios ídolos en medio del desierto. ¿Y por qué crees que empezaron a hacer ídolos en medio del desierto? Porque dejaron de creer en el Dios de la esperanza, porque dejaron de creer en el Dios de la seguridad, porque creyeron que estaban tratando con un hombre, porque claro, como dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la gente se decepciona y dice, mi mujer me dio baje. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y mi amigo me prometió fidelidad y me permitió estar conmigo en las buenas y en las malas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el padre con el hijo se decepciona porque su hijo no hizo lo que él quería. Sea Dios veraz y todo hombre y todo hijo de hombre mentiroso.
somos infieles, pero hay uno que es fiel, pero hay uno que es verdadero, pero hay uno que es honesto, pero hay uno que es veraz, pero hay uno que es seguro, pero hay uno que cumple sus promesas, pero hay uno que no defrauda su palabra. Y para aquellos que desconfían, que entran en la desesperanza, el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. Y para los que están impacientes y dicen: es que el bus no viene, ¿será que ese busero es mentiroso? ¿Será que por el paro ya no va a venir? ¿Será que ya no viene? Quiero decirte, el que prometió regresar, volverá. Y media vez tú no pierdas eso de tu mente y de tu corazón. Vendrán avalanchas, vendrán situaciones, vendrán problemas, vendrán angustias. Mantente fe en la esperanza del Dios de la esperanza, que lo que Él prometió es fiel y justo para cumplirlo. Teniendo entonces en claro que es el Dios de la esperanza, entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para accesar al Dios de la esperanza y todos sus beneficios, como gozo, paz y abundancia de esperanza? Yo quiero hacerte la pregunta: ¿cuántos de los que están acá? Contéstatelo tú en tu corazón. Tienes dos opciones: o llenas tu corazón de miedo e incertidumbre y de pánico y vives todo el tiempo en agonía, y que me van a matar y que va a suceder y que no sé qué cuánto. Y usted habla con esas personas que solo hablan y todo es miedo y todo es incertidumbre. ¿Ha hablado usted con un tipo de personas de esas así? ¿Sí? Yo ni me les acerco a ellos. Yo nomás los veo, tengo un radar que detecto. Nomás los veo. A mí me gusta acercarme a esas personas que sus corazones están llenos de paz, de gozo y rebosan de esperanza. ¿Cuántos quieren que sus corazones rebosen de esperanza? Yo quiero que mi corazón rebose de esperanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nadie puede rebosar de esperanza y nadie puede creer en algo que no ha creído. Nunca buscaremos a Cristo si nunca hemos creído en Él. Lo que tú y yo tenemos que hacer, número uno, es creer. Creer. Por la fe vive el justo. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es creer en el Dios de la esperanza. Y que nada ni nadie nos pueda separar de nuestra fe para con Dios. Y usted tiene que creer. Y claro, vas a querer buscarle explicaciones, racionalizar la Biblia. Y cuando agarres ese camino, créeme que te vas a perder. Y vas a intentar entender con tu mente la Biblia. Pero la Biblia no se entiende con la mente, con el raciocinio. La Biblia se entiende por el Espíritu de Dios. La Biblia se entiende porque dentro de mí hay un espíritu. Entonces, cuando yo abro la Biblia, es el Espíritu Santo que me limpia los ojos, me quita las vendas de los ojos y me dice: mira, cabezón, así son las cosas, así se entiende este versículo. Y cuando nosotros llegamos a la Biblia con nuestro raciocinio, nos perdemos y nuestra fe desfallece, dejamos de creer. Pero porque sí creemos que Jesús murió y resucitó, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado en la venida del Señor y no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras, dice Primera de Tesalonicenses 4:14. Así que alentaos los unos con los otros. Alentémonos unos a otros. Échele la mano al que está a su lado y dígale: creamos. Dígale a la persona que está a la par, dígale: creamos. Creamos que el que prometió en regresar, regresará. Ahora, aquellos que no tienen esperanza, porque hay quienes que no tienen esperanza. Así como definimos los dos tipos de esperanza, que es la que se ve y la que no se ve, la real de la falsa, así quiero que usted entienda lo siguiente: hay dos grupos. Hay personas que tienen esperanza y hay personas que no tienen esperanza. ¿De cuáles de los dos grupos quiere ser usted? ¿De los que tienen esperanza o de los que no tienen esperanza? El grupo de los que no tienen esperanza, Job lo describe de esta manera y dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tal como una tela de araña. Su base, su confianza de los que no tienen esperanza es tal como una tela de araña que se quita y se limpia y se fuma. Dice Job capítulo 8 versículo 13. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, se lo vuelvo a repetir, por mucho que hubiere robado, ¿qué hará cuando Dios le quitare la vida? Decía Job en sus reflexiones en el capítulo 27, versículo 8. Por mucho que hubiera alcanzado, ¿qué hará cuando Dios le quite la vida? Entonces hay quienes que acumulan tesoros en esta tierra y ponen su esperanza en los tesoros de esta tierra. La pregunta es: ¿qué hará esa persona que mucho ha adquirido por poseer? ¿Qué hará esa persona que las posesiones lo poseen a él y no él posee las posesiones? ¿Qué harán esas personas? Pues como dice Job, se desvanecerán y se perderán, porque ellos no tienen la esperanza que los hijos de Dios tenemos. Y para aquellos que dicen: yo tengo la esperanza, ¿cuántos saben que tenemos la esperanza verdadera en Cristo Jesús? Entonces, hay personas, y decíamos, hay dos grupos: el grupo que no tiene esperanza, como lo describe Job, y el grupo que sí tiene esperanza, que somos usted y somos nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué muchas veces yo vivo en desesperanza? Uno, porque perdemos fe, dejamos de creer y tenemos temporadas bajas donde nuestra fe se debilita. Y dos, porque también nos puede permitir ver a aquellos que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Job, en su dificultad, en su apretura, tuvo esos momentos donde perdió la esperanza, donde perdió la seguridad y la certeza. ¿Y sabes cómo lo describió Job? ¿Y sabe cómo se describe esos momentos de desesperanza? Job lo describió de esta manera. Si quieres saber cómo se siente vivir sin desesperanza, Job dijo: me arruinó por todos lados. Y perezco.
y ha hecho pasar mi esperanza como un árbol arrancado. Así como se cayó ese árbol el domingo pasado, así sintió Job que su esperanza se cayó. Y mira cómo describe todavía Job la esperanza, la desesperanza, los momentos de desesperanza. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú parecer la esperanza del hombre. Así como las piedras se desgastan con el pasar del agua, así desgastas tú la esperanza en el hombre, dice Job capítulo 14 versículo 19. Así como desgastas las piedras con el pasar del agua, así me ha desgastado, dijo Job, mi esperanza. Ya no tengo fuerzas, ya no sé en qué creer, ya no sé en qué confiar. Pero quiero decirte que para los que no tienen esperanza, para el grupo de los que no tienen esperanza, quiero darte buenas noticias. El Dios de la esperanza tiene esperanza para los que no tienen esperanza y para los que por promesa tienen esperanza. Y como dice la palabra, aún hay esperanza. Y para los que dicen, yo no califico dentro de los santos, yo no califico dentro de los pulcros de la iglesia, yo no califico dentro de los hermanos que son religiosos y que hacen todos los ritos. Para aquellos que dicen que no hay esperanza, quiero decirte que aún hay esperanza para tu vida. David reposó en esa esperanza y dijo en uno de sus salmos: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, dice Salmo 62:5. Pero también el salmista dijo: ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, en Salmos 91:9? La esperanza entonces es el combustible, es la gasolina interior del creyente. No puede haber creyente sin esperanza. No puede haber cristiano sin esperanza. No puede haber cristiano sin confianza. No puede haber cristiano sin certeza que las promesas que Él ha hecho a su iglesia, Él es fiel y justo para cumplirlas. Entonces, denle esa ofrenda de palmas, fuertes esas palmas a Dios. Entonces, teniendo en claro qué es lo que yo tengo que hacer para lograr la esperanza, que es por medio del creer, entonces entendamos cómo es que se da eso. ¿Será entonces que yo es por mis fuerzas y es porque yo soy convincente, porque yo de veras creo en Dios? De ninguna manera. Esa fe y esa esperanza, esa fortaleza para decirle no al pecado, esa fortaleza para decirle no al cigarro, no vendrá por tus propios méritos, no vendrá por tus propias fuerzas, no vendrá porque tú lo seas. Esa fuerza que necesitas para congregarte periódicamente no vendrá por tus propias fuerzas, vendrá por un poder sobrenatural que entrará en tu vida, y ese poder se llama el Espíritu Santo de Dios. Es el que te va a redarguir de pecado, es el que va a contristarte, es el que te va a bajonear, es el que te va a hacer sentir mal, es el que va a levantar tu conciencia y te va a decir: has hecho esto malo, has hecho esto otro. Es Él el que pone la fuerza, es Él el que intercede por nosotros. Y por medio del Espíritu Santo es que accesamos a esta fe, es que accesamos a este gozo y es que accesamos a esta paz. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice el apóstol Pablo a los romanos. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cuántos se alegran porque el Espíritu mismo intercede por nosotros? El Espíritu mismo intercede por nosotros, dice Romanos 8:26. Es el Espíritu mismo el que está intercediendo al Padre por tu salvación.
Es el espíritu que se va a chillar y le dice: mira, falló, mira, volvió a pecar, mira, volvió a fallar. Pero va el Espíritu de Dios, habla con Jesús, se ponen de acuerdo y le dicen al Padre: Padre, yo he dado la vida por este individuo, yo he dado la vida por este individuo. La sangre de Cristo, lo más valioso, ya fue cancelado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es por eso que dice: el justo muchas veces puede caerse, pero es Dios el que lo levanta, es Dios el que intercede, es el Espíritu Santo que nos levanta, es Él el que nos empuja, es Él el que nos motiva, es el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Y nosotros caemos, desfallecemos, porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en la falsa esperanza, en aquella que se ve. Creemos en nuestro salario, creemos en nuestros ingresos, y en eso sí tenemos fe, y en eso sí tenemos esperanza. Creemos en nuestros hijos, creemos en nuestro negocio y ponemos nuestra seguridad y nuestra fe en lo efímero y en lo pasajero. Y cuando empieza a tambalear, y cuando Dios, el Dios de la esperanza, solo mueve nuestros cimientos, damos risa en las cuarentenas, damos pena, damos lástima, porque empezamos a tambalear y empezamos a afligirnos, cuando en medio de las situaciones, en medio de los problemas, no tiene que haber aflicción y desesperanza dentro del Hijo de Dios, porque sabe que todas las tribulaciones, que todas las angustias, que todas las cosas que suceden en esta tierra, todas son efímeras y pasajeras, pero lo único que permanece es Dios. Lo único que permanece es Dios para con sus hijos. Y entonces, ¿cómo es que se logra todo esto? Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos débiles hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos somos débiles? Hay pocos, no hay muchos. ¿Cuántos débiles hay? Yo voy a levantar las dos manos, el pie y este otro pie, porque quiero hacerte notar que si hay un débil acá, ese soy yo. Porque quiero decirte que yo soy más débil de lo que tú te puedes imaginar. Que quiero decirte que yo soy más flaco, vas a ver debilidades, vas a ver un montón de situaciones en mí, porque yo soy ser humano y soy débil, me equivoco. Te puedo prometer algo y no te lo voy a cumplir. Te voy a decir que te quiero y es mentira, no te quiero. Te voy a decir que te amo y te voy a decir no, y te voy a dejar de amar. Pero hay uno que está en mí, que agarra mi debilidad, que agarra mis flaquezas, y es el Espíritu Santo en mí que me hace fuerte, y es el Espíritu Santo en mí que me hace veloz, y es el Espíritu Santo en mí que me hace fuerte en Cristo Jesús. Y nuestras debilidades se hacen fortalezas en Él. Y es por eso que Dios agarra tartamudos como Moisés y le dice: ve a liberar a mi pueblo. Y es por eso que Dios agarra pastores de ovejas como David, que no tenían el semblante ni la postura. Y es por eso que Dios agarra personas malcriadas o compulsivas como Pedro, que no pueden contenerse. Y es por eso que Dios agarra a esos débiles que son mechita corta, como Pedro, que quieren resolver las cosas con una espada. Y que cuando la hermana no se puso la pantelina, y que cuando la hermana vino en pantalón con un corvo, quieren quitarle el pantalón a la hermana. Gente compulsiva como Pedro son los que agarra a Dios para que en medio de esa habilidad, en medio de esa debilidad, en medio de esos leones amarrados se den cuenta que no son ellos cuando predican, que no es Pedro cuando predica y que se convierte en los 3,000, es el Espíritu Santo, Pedro, es el Espíritu Santo el que convierte los corazones, es el que cambia las mentes, el que cambia el lamento en baile en las personas.
cuando el débil como yo entiende que no es uno vive ligero. Antes yo tenía miedo de equivocarme. Hoy me equivoco y me equivoco más seguido. Antes quería guardar todo bajo una burbuja. Hoy me doy cuenta que no hay burbujas. Este hijo de pastor sencillo, con problemas, con debilidades, ese soy yo, débil y putrefacto y como sea. Pero si el Espíritu de Dios está en mí, es Él el que está intercediendo, es Él el que está gimiendo, es Él el que está diciéndole: Padre, ayúdalo, Padre, Él te necesita. Es el Espíritu Santo el que me hace fuerte en Él. Y te quiero decir algo: el Espíritu Santo intercede por sus hijos. ¿Cuántos saben eso? Pero mira de qué manera está intercediendo el Espíritu por ti y por mí. Lo describe el apóstol en Romanos 8: con gemidos indecibles. Qué amor el que tiene el Padre para con nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, si te lo describiera de esta manera, ¿qué será un gemido indecible? No tengo la fuerza ahorita para hacerlo, pero podría ser un gemido indecible como: ¡Padre! Podría ser un gemido indecible, un ejemplo de un gemido indecible. Podría ser una muestra, un gemido indecible en cuando el Espíritu Santo llega y dice: se volvió a meter en el motel, Padre. Volvió a fallarte. Volvió a pecar. El Dios de la esperanza tiene una persona dedicada solamente para gemir por ti, para pelear tus batallas, para decirte que tú no estás solo, para decirte que tú no vas a salir de ese pecado, para decirte que tiene un intercesor. Tú y yo tenemos un intercesor con gemidos indecibles, y es Él el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Y es entonces que si dentro de ti no hay gozo, no hay paz y no hay abundancia de esperanza, entonces algo malo está pasando. Algo está sucediendo en tu vida, porque no te estás dando cuenta que a pesar de tus debilidades, que a pesar de tus aflicciones, un Espíritu Santo está intercediendo todos los días por tu vida. Y eso te tiene que tener contento y alegre, que no eres tú, sino hay un equipo todo trabajando para que tú llegues al cielo. Y venimos y perdemos flaquezas. Nos desesperamos como Job, perdemos la esperanza. Y decimos: ya no viene. Pero quiero decirte que nosotros somos del grupo de los que gozamos de la esperanza. Y si has pasado por temporadas, por momentos en tu vida de desesperanza, quiero decirte que solamente han sido temporadas. Y quiero decirte que solamente han sido momentáneas. Y quiero decirte que solamente son momentos, porque esperanza hay de sobra para tu vida. Porque esperanza hay de sobra para tu vida. Pero todo basta en que tú creas en esa esperanza. Y el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo, de toda paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Para que abundéis en toda esperanza. Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. No es normal, entiéndelo. Te hago una pregunta. ¿Sería normal para ti ver a un presidente a pie o ver a un rey a pie? ¿Qué es lo normal para un rey? Que ande en caballo,
que ande en carruajes, que ande con seguidores. Eso es lo normal. ¿Qué es lo normal para un creyente? Lo normal para un creyente es que dentro de su corazón haya paz, haya gozo y haya abundancia de esperanza. Te digo por qué. En una ocasión estaban los fariseos y estaban atacando a Jesús. Jesús vino y les dijo: ¿ustedes de quién dicen que son hijos? Aquellos dijeron: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Jesús se les queda viendo así como: qué raro. Si tu papá es rico, vos deberías de ser rico. Esa es la lógica. Qué raro, porque ustedes, las obras de ustedes no concuerdan con el Padre que ustedes dicen tener. Las obras de ustedes más bien son las obras de su padre, el diablo. El normal de un creyente, las obras de un creyente es la misma obra de su Padre Celestial, que es el Dios de toda esperanza. Lo normal de un creyente es que su corazón rebose de seguridad, su corazón rebose de paz, su corazón sobreabunde toda esperanza, porque así como es el Padre, así también deben ser los hijos. El normal nuestro no es andar a pie. El normal nuestro no es andar a pie de amargura, en caminos de amargura. Eso no es normal. Algo está pasando en tu corazón. Algo está pasando en tu vida. Eso no es normal. Eso no es normal que en tu vida haya inseguridad todo el tiempo. Que te llenes de estrés, que te salgan las varices. Hay una espinilla que a mí me sale cuando yo me estreso. Y me sale siempre aquí, miren. Entonces yo la tengo como una alarma que yo digo: ah, la puchica, ya me estresé. Ya dejé la esperanza por la desconfianza. Ya empecé a querer yo controlar las cosas cuando hay uno que está controlando mi vida. Ya empecé yo a querer hacer cuando hay uno que está haciendo en mí. Ya empecé a confiar en mis fuerzas y no en las fuerzas de Él. Entonces ahí es donde empiezo con inseguridades. Y ahí es donde empiezo con falta de paz. Porque lo normal de un creyente es que hayan pruebas, hayan angustias, hayan dificultades, el creyente esté chele. Eso es lo normal. Tranquilo. Es lo normal de un creyente que haya gozo. Y lo aprendíamos el jueves, que el gozo está anclado en lo eterno, no en las emociones efímeras, no en las alegrías. Entonces el creyente, vienen los problemas, vienen asaltos, vienen situaciones, vienen los problemas, se caen los negocios, se cae esto, pero como él no tiene su fe anclada en los negocios, como él no tiene su fe anclada en que es su labia, que es su venta, que es su fuerza, él tiene anclado su fe y su esperanza en Dios. Entonces esa confianza lo hace ver, y él solamente está viendo un juego en donde dice: todas las cosas para el creyente, el Dios que las revierte para bien. Entonces él solo está como un expectante, viendo qué es lo que Dios va a hacer en su vida, cómo es que Dios va a tornar lo malo en bueno, la desesperanza en esperanza, los problemas de angustia en esperanza para su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Así que nuestro normal debería de ser abundantes en esperanza. Así que firmes en la esperanza. ¿Cuántos quieren estar firmes en esa esperanza? Así que mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo las promesas, dice Hebreos 10:23. Así que mantengámonos firmes en la esperanza, porque quien hizo las promesas es fiel para cumplirlas. ¿Cuántos creen que Él es fiel para cumplirlas? Así que, iglesia, dejemos la desesperanza, creamos, llenémonos de fe, llenémonos de gozo y de paz,
y que nuestros corazones sobreabunden en esperanza. Para que vivamos estos niveles en donde digamos y donde nos llenemos de esperanza y donde digamos, cuando el mismo Dios a nosotros nos dice: cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos no te cubrirán con sus aguas. Cuando camines por el fuego, ni por el fuego te quemarás, ni las llamas te abrazarán, dice Isaías 43:2. Y para los que dicen: yo tengo desconfianza, es difícil que yo crea. Es difícil que yo confíe en Dios. Es difícil que yo, si yo ya fui a Alcohólicos Anónimos y ya me desahuciaron ellos. Me dieron los 12 pasos, los hice todos y no lo logré. Confiaste en los Alcohólicos Anónimos, pero no les quieres dar el voto de confianza a Dios. ¿Te parece lógico eso? Confiaste en ellos y prefieres confiar en ellos que antes de confiar en Dios. Porque no te estás dando cuenta que tú gozas de una esperanza que no se ve. Así que, para los que confían en el Señor, mire lo que sucede para los que confían en el Señor. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? Para los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, dice Isaías 40:31. Para los que confían en el Señor, tendrán fuerzas y sus fuerzas serán renovadas como el águila. Y quiero decirte 3 maneras en las que las aves vuelan. Una es así, la segunda es planeando y la tercera es remontando los aires. La pregunta es la siguiente: ¿de cuál de las 3 quieres tú hacer? ¿Quieres volar? ¿Quieres caminar? ¿Quieres cacaretear? ¿O quieres remontarte como las águilas? Para los que confían en Jehová, para los que confían en Jehová, para los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque es Dios el que está con ellos, porque es el Espíritu Santo que los está empujando, porque es el Espíritu Santo el que está intercediendo por ellos, porque es Dios el que está haciendo que sus hijos se abunden de esperanza y que el Dios de toda esperanza los llene, los rebose y los inunde de la esperanza que no avergüenza. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Cierre sus ojos.